Este es el nuevo Garmin Instinct 3 AMOLED, presentado hace solo 20 días. Llevo un par de semanas usándolo en todos mis entrenamientos, así que ya es hora de contarte las cosas buenas que ofrece, pero también las malas, que también hay unas cuantas. El Garmin Instinct original llegó como una apuesta de la marca o con una estética especial para un reloj de uso, digamos, en plan de aventura. Quizás sin mucha confianza en que se convirtiera en un modelo querido por muchos usuarios, pero su estética tipo Casio G-Shock ganó muchos adeptos y se convirtió en, yo creo, más de lo que en Garmin esperaban. Prueba de esto es que el Garmin Instinct original llegó como un solo modelo, pero en años siguientes se convirtió en una gama completa, para convertirse ahora en una familia paralela al afamado Fenix. En este vídeo te voy a contar todo lo que tienes que saber de este Instinct 3 AMOLED, también de los otros modelos de la gama, para que puedas hacer la elección acertada según lo que tú necesitas. Y quédate hasta el final del vídeo, porque te voy a contar también cuál es para mí la mejor opción de entre todos ellos. Te enseñaré también una serie de pruebas de funcionamiento que he estado haciendo durante mis entrenamientos para contarte dónde se queda cojo con respecto a otros modelos de Garmin y también de la competencia. Como Garmin hiciera con los Fenix 8, el Instinct 3 ahora viene con diferentes tipos de pantalla, con algunas características específicas en cada una de ellas y también con una versión Instinct E de Essentia. Pero vamos a empezar por el que yo tengo aquí para la prueba, que es el Instinct 3 AMOLED, que tenemos en dos tamaños. Tenemos 45 mm, que es este que puedes ver aquí, 45 mm de esfera, 50 mm sería la versión más grande. Es el que tiene las pantallas más grandes de toda la gama. Este es el de 45 con pantalla de 1,2 pulgadas y el de 50 mm tiene 1,3 pulgadas. Pequeñas quizás las pantallas respecto a lo que es el tamaño general del reloj, y eso es a causa del gran bisel que tiene. Lo puedes ver aquí comparado con un Garmin Forerunner 965, que son prácticamente iguales de tamaño, y la pantalla es 1,2 pulgadas en este caso, perdón, 1,4 pulgadas en el caso del 965, 1,2, y luego a la hora de la verdad pues sí, se nota. Eso sí, todos estos modelos tienen su linterna, tienen doble banda, tienen Garmin Pay. La pantalla es, quizás más que la pantalla, el interfaz de usuario es la más tradicional con respecto a otros modelos de la marca. Tenemos la parte superior esta, que es ese circulito que teníamos siempre en los modelos de Instinct, porque tiene el Instinct tradicional, tenía toda esta parte tapada. Y aquí es solo una pantalla, esto es simplemente a modo de interfaz de usuario, pero siempre tiene ese circulito que hace las veces de información adicional. Pero si te fijas, en el momento que entramos en cualquiera de estas opciones, ese círculo desaparece y ya entramos en lo que es una pantalla habitual de Garmin. En cuanto al precio, tenemos 449 euros para esta versión de 45 mm, 499 euros para la versión de 50 mm. Luego tenemos el Instinct 3 Solar, cuya principal razón de ser es la autonomía. Nuevo panel de carga solar, probablemente muy similar o si no similar al del Enduro 3, porque el color del panel es totalmente negro, que se disimula más con respecto al resto del reloj, y además aumenta el contraste de la pantalla, porque lo que es la superficie del cristal ya no tiene una zona de carga. Ese nuevo panel aumenta mucho más la carga, como veremos luego en la sección correspondiente a la autonomía. Seguimos teniendo los dos mismos tamaños, 45 mm, 50 mm, y eso sí, las pantallas son más pequeñas que en el caso del AMOLED, con 0,9 pulgadas en el de 45 mm y 1,1 pulgadas en el de 50 mm. A tener en cuenta también el círculo dedicado, que ya no es igual que en el caso que te he hablado. Ese círculo está tapado por todo lo que es el panel de carga, así que en el momento que nosotros entramos en el perfil de actividad ya no aprovechamos toda la pantalla, sino que se aprovecha solo algunas partes. El círculo ese quedará siempre fijo, que podemos seleccionar un campo de datos, pero ese circulito lo vamos a tener siempre ahí. Así que la realidad es que la pantalla quizás se puede hacer un poquito pequeño. En este caso yo optaría por el de 50 mm solamente por el tamaño de esa pantalla. Precios: 399 euros para el de 45 mm, 449 euros para el de 50 mm. Y al igual que en los Fenix 8, pues también hay un Instinct E. La E viene de Essential o Esencial. Es una versión más económica, pero con menos prestaciones. Aquí también hay dos tamaños, pero ojo que en este caso son 40 mm y 45 mm. Es la única opción en toda la gama Instinct de tener un modelo más pequeño. No tiene linterna, no tiene Garmin Pay y de nuevo pues ocurre igual que en el caso del Fenix. Es una versión que sinceramente no tiene sentido. El Instinct 2 era más capaz, era más barato, y al igual que pasa con otros modelos de la gama que también son más baratos que este Instinct E, porque por 299 euros en cualquiera de sus dos tamaños, la verdad es que
sinceramente no merece la pena. Así que en este vídeo solo te voy a hablar de este Instinct 3 AMOLED y de la versión solar. Y esas son las versiones que hay. Ahora veamos cuáles son las funciones que tienen, cuáles se comparten entre el Instinct 3 AMOLED y el Instinct 3 Solar y cuáles no. Estéticamente siguen siendo muy parecidos, aunque hay cambios. Se ha adoptado estos tornillos que llegaron con el Instinct 2X, que pues oye, meramente estéticos, no aportan nada. Lo que sí que aporta y es nuevo es este anillo aquí que tenemos brillante, que es metálico. Creo que es aluminio según pone Garmin en las especificaciones, pero no es un detalle que digamos se lo hayan dicho claramente. Todo lo demás, independientemente del anillo, es plástico. En cuanto al control por botones, aunque tú veas una pantalla muy bonita, no es táctil. Así que tenemos los 3 botones en un lado, 2 botones en el otro, como es habitual en Garmin. Quizás es una cosa un poquito rara el ver una pantalla de este tipo, que siempre vienen con un panel táctil, es decir, la pantalla se diseña con panel táctil, pero en este caso Garmin pues no lo ha utilizado, ni en el caso del AMOLED ni en el caso del Solar. Los botones son grandes, pero no tienen demasiada profundidad a la hora de tocarlo y de hecho están montados sobre esta cosa que sobresale aquí, este refuerzo, y en muchas ocasiones me he encontrado, digamos, intentando pulsar en la parte que sobresale y no sobre el propio botón. Así que realmente no he tenido una experiencia muy buena con los botones por ese hecho, pero bueno, el botón es grande y es fácil de apretar. Tenemos recepción de satélite doble banda en todos los tamaños con SatIQ, mantiene el sensor de pulso óptico, el Garmin Elevate 4 sin ECG, luego te hablaré también al respecto de esto. Todos los Instinct 3 Solar o AMOLED tienen linterna. Modelo anterior requería el Instinct 2 X de mayor tamaño. Sinceramente, para mí es la parte más interesante de este reloj. 2 toques aquí el botón superior izquierdo, se enciende la linterna. Subimos, ves que en pantalla tenemos ese control, podemos aumentar la intensidad o podemos también utilizar una linterna roja. Pero más allá de utilizarla, digamos, en el modo diario, lo más interesante es el modo de uso del deporte. Cuando nosotros vamos a entrenar por la noche, automáticamente el reloj dice, es de noche, necesitamos advertir a otros usuarios de la vía que estamos por allí, así que si corres por zonas, por ejemplo, que tengamos tráfico de coches por la noche, pues el reloj va a hacer parpadear la linterna. Y si quieres correr por una zona poco iluminada donde necesites ver dónde estás pisando, pues activas la linterna de forma constante y vas a poder enfocar al suelo y verlo todo perfectamente. Que es que siempre lo he dicho, cuando se anunció la primera linterna en un Fenix, parecía una chorrada, todos decíamos que para qué queríamos esa linterna, pero sinceramente es la función más útil de estos relojes. Tenemos navegación de rutas, pero hay un pero muy gordo, sin mapas. Luego sí que tenemos Garmin Pay para la versión AMOLED o Solar y luego todas las funciones de software como registro de siestas, entrenador de sueño, estado de entrenamiento con ratio y foco de carga, animaciones para entrenamientos de fuerza, eso sí solo en el AMOLED, que es el que pueden mostrar digamos esos vídeos. Tenemos Garmin Messenger, Garmin Share, es decir, a nivel de software, pues ha ido adaptando todo lo que se ha ido adaptando, pues por ejemplo, en los Forerunner de última generación, en los Fenix, todo eso ha llegado también a este Instinct 3. El Instinct 3 mantiene el viejo sensor de pulso óptico, el V4, que es básicamente pues el mismo que podemos encontrar en el Forerunner 965 y que es diferente a la versión 5 que tenemos en el Fenix 8. Extrañamente, Garmin no usa la versión 5 que tenemos en este Fenix 8 en un reloj lanzado en 2025. No se sabe por qué, pero ha decidido no hacerlo. Este sensor sí es un poquito más fiable en términos de uso en deporte, pero bueno, realmente el tema es que soporta más cosas, como por ejemplo el electrocardiograma, soporta el registro de la temperatura de la piel, y eso es algo que no tenemos en el Instinct 3. Que no es que sea un problema, que no es que sea un sensor que funcione mal. Personalmente yo siempre he tenido un buen rendimiento con la versión 4, pero es lo que te digo, resulta extraño que en pleno 2025 Garmin lance un reloj al mercado, 500 euros, y no le ponga su último sensor, cuando lo podemos encontrar en relojes más económicos. Pero bueno, respecto a lo que es el funcionamiento, igual que el resto de pruebas que he hecho en relojes de la marca con este sensor, te voy a poner estos ejemplos, pero tampoco te quiero aburrir porque al final es lo mismo de siempre, es lo mismo que hemos estado viendo en otras pruebas con estos sensores, como pues, prácticamente toda la gama Forerunner de estos años anteriores. Yo personalmente no tengo problemas con entrenamientos de carrera, solo debes tener en cuenta que quizás es algo más lento en los cambios bruscos de intensidad que lo que es la cinta de pecho. En el momento que nosotros aumentamos rápidamente la intensidad, pues la cinta de pecho detecta ese aumento rápidamente. El sensor óptico al final es un algoritmo y necesita un poquito más de tiempo, algunos segundos más para ajustarse, pero aparte de eso, ningún otro problema. Y luego
pues evidentemente el ciclismo, hay mucha más variedad, mucha más variación de intensidad, con lo cual pues el funcionamiento es igualmente rápido. Y eso sí, en ciclismo sí que te pido que utilices una banda de pecho si quieres tener datos de frecuencia cardíaca correctos. La principal diferencia entre la AMOLED y el solar es la tecnología de pantalla y con ello la autonomía que conlleva. Te voy a poner directamente ahí en la pantalla los tiempos de uso con uso de GPS, con uso de diario, porque al final es mucho más sencillo que tú lo veas en el cuadro a que te lo cuente de viva voz. Cosas a tener en cuenta. Voy a empezar por el solar. No hay mucha diferencia en la autonomía base si lo comparamos con el modelo anterior, es decir, la autonomía sin contar la carga solar, pues es básicamente la misma, es decir, no se ha avanzado ni en tamaño de batería, no se ha avanzado ni en rendimiento del procesador. Pero si comparamos la duración de batería cuando se tienen en cuenta la carga solar, que recuerdo son simplemente pues 3 horas al día a pleno sol, en este caso el nuevo modelo puede llegar a ofrecer pues prácticamente el doble de autonomía. Garmin no se ha pronunciado, no ha dicho este es el mismo panel que tenemos en el Enduro 3, pero entiendo que sí que es la misma tecnología de ese Enduro 3. El panel pues es totalmente negro, no tiene la parte de carga solar en el cristal, con lo cual se mejora la visibilidad y el contraste de la pantalla. En el solar puedes ver que la autonomía ilimitada se puede conseguir en muchos momentos. De hecho, usándolo como reloj inteligente puede llegar a ser infinita. En actividad, en los modos de GPS máximo también, en el modo de expedición también. Es decir, esto significa que el reloj es capaz de cargar más con el sol de lo que está consumiendo con el uso. En cuanto a la AMOLED, pues la autonomía digamos que es correcta. No maravillosa, correcta. Es perfectamente válido para un trail, para un ultra trail o cualquier otra prueba de larga duración, pero quizás pueda ser insuficiente si te vas a ir una semana, por ejemplo, a los Pirineos o a los Alpes. En ese caso, ahí ya sí que tendrías que pensar en que necesitas cargar, aunque utilices los modos de expedición. Y al igual que he hecho antes con la sección del sensor óptico, no te quiero aburrir demasiado con esta sección de recepción de satélite. La recepción de satélite doble banda pues ya es hoy en día una función bastante básica en cualquier modelo. Por lo general es algo que ya no tenemos que buscar específicamente en ciertos modelos. Eso pasaba antes, hace un par de años, pero ya es algo base en prácticamente todos los relojes de gama media, gama alta, incluso gama baja, por qué no decirlo. En el caso de Garmin, esto incluye el poder seleccionar la opción de SatIQ. En ese modo será el reloj el que decida en todo momento cuál es la mejor configuración necesaria para tener la mejor autonomía, pero también una buena señal de satélite. Pero lo principal que no tenemos en este reloj son los mapas. Pero bueno, que voy a empezar por lo que sí que tenemos. Hay navegación de rutas, sí, está presente en el reloj, pero es la navegación básica, la de seguimiento de migas de pan. Puedes ver una línea, algunos datos de elevación, pero eso es todo lo que tenemos con respecto a la navegación. Tampoco hay Climb Pro. Y teniendo en cuenta que el mercado principal para este reloj es de exploradores, mochileros, senderistas, corredores de ultradistancia, todo lo que tenga que ver con la aventura en montaña, pues se hace extraño que no tenga esa función de mapas. Y es que estamos hablando de un reloj de entre 400 euros y 500 euros. Y la competencia está ofreciendo mapas en esos precios e incluso bastante por debajo. Sinceramente, no hay excusa para Garmin para no tener mapas en este reloj. Es que el mero hecho incluso de haber añadido una versión con pantalla AMOLED, con todo su color, con todas las posibilidades que ofrece la AMOLED, el uso lógico sería haberlo hecho para poder añadir mapas de navegación. Pues no lo han puesto. Y es que nadie entiende que Garmin no haya añadido mapas en este rango de precio, en este tipo de uso de reloj, porque sinceramente es que no tiene ninguna justificación. Mi experiencia con el Instinct 3 AMOLED ha sido en general buena. La renovación que han hecho es lo que podíamos esperar de Garmin, conociéndolos sobre cómo, trabajan con todas estas renovaciones. Incluir las funciones que se han ido añadiendo en otros modelos, como pueden ser, de entrenador de sueño o la función de foco de carga de entrenamiento. Todos esos algoritmos de carga de entrenamiento y de seguimiento de entrenamiento que han ido llegando a los Forerunner. Y luego actualizar el hardware con lo que hay hoy en día, aunque aún cosas que han llegado como el sensor, la versión 4 del sensor Garmin Elevate. Pero el principal problema de este reloj es el precio, o mejor dicho, la relación precio, prestaciones, competencia. Y es que la forma de actuar de Garmin con respecto a los precios de los nuevos lanzamientos tienen que cambiar. No puede ser que cada vez que Garmin sustituya un modelo anterior tenga que añadir obligatoriamente 50 o 100 euros en el precio. No tiene sentido, no pueden seguir haciéndolo. Y especialmente cuando es la propia Garmin la que no resiste la tentación de reducir el precio a sus modelos antiguos. Es decir, si ahora Garmin lanza el Instinct 3 y el Instinct 2 desaparece completamente de la faz de la Tierra, pues no te queda más remedio que irte al Instinct 3 si quieres un reloj de este tipo.
pero es que hemos tenido y seguimos teniendo el Instinct 2. Lo podemos encontrar a veces en 160 euros, 190 euros la versión solar, el Epix Zafiro ha estado a 389 euros, un reloj con bisel de titanio, pantalla AMOLED más grande, mapas, música, es decir, las mismas cosas que tenemos en el Instinct 3 AMOLED, pero más y a un menor precio. Y esto sin siquiera irnos a qué ofrece la competencia, que evidentemente también están presentes en el mercado y también tienen apuestas muy buenas. En cualquier caso, que si tengo que recomendarte una versión de esta nueva generación, ¿cuál sería? Pues el Instinct 3 Solar en cualquiera de sus tamaños, preferentemente el de 50 milímetros, porque en definitiva el objetivo de este reloj es la aventura. Y para ello la autonomía será uno de los principales motivos de compra. Y es que además la pantalla AMOLED no aporta nada especial en ese tipo de uso, aparte de ser una pantalla más bonita, pero es que pensando en la aventura no te va a servir de mucho. Si vas a hacer aventuras, si necesitas un reloj aventurero, vas a pasar la mayor parte del tiempo en exterior, a la luz del sol, donde en la pantalla MIP es donde gana ese contraste, esa visibilidad que la AMOLED sí se va a ver bien, pero no se va a ver tan bien. Esta pantalla se ve muchísimo mejor en interior, se ve muchísimo mejor por la noche, pero no es, digamos, el tipo de uso de alguien que va a estar haciendo rutas durante el día y va a descansar por la noche. Así que esta pantalla AMOLED, pues, en ese tipo de uso no servirá mucho. Y además es que la versión solar es más barata, bueno, menos cara, que para un reloj que ya de por sí cuesta más de lo que debería, pues es un detalle importante.